Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están queridos oyentes? Estamos una vez más en nuestro programa de podcast que se llama Lo pasado nunca pisado. Aquí estamos, Silvina, ¿cómo estás? Hola, Vane, bien, acá estoy investigando un poco. Muchos trabajos prácticos nos dieron este año, ¿eh? Con este tiempo encima primavera en pleno invierno. Pero bueno, acá seguimos. La verdad que sí. Bueno, nos vamos poniendo a tono con el trabajo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? De una de las revoluciones más importantes de la historia. ¿Sabes de cuál te estoy hablando? Supongo que de la Revolución Industrial. ¿Qué fue la Revolución Industrial? Exactamente, de esa revolución. La revolución industrial fue un proceso histórico de transformaciones económicas y sociales que tuvo lugar aproximadamente entre 1760 y 1840 y desencadenó cambios sin precedentes en las sociedades occidentales y luego en todo el mundo. Por eso se convirtió en una revolución importante. Claro, sí, sí. ¿Cuáles fueron sus características? Mira, Vane, las características fueron varias. Entre las principales de las características de la revolución industrial, vamos a destacar algunas. La producción industrial a gran escala, especialmente textil, metalúrgica y de alimentos, gracias a la llamada revolución agrícola. Otra de las características es el reemplazo de talleres artesanales y sistema doméstico de producción de manufacturas por el sistema fabril, mecanizado y concentrado en fábricas. La migración masiva de población del campo a las ciudades ocurrió también, ya que en la ciudad estaban las fábricas. El enriquecimiento de la burguesía industrial y comercial, financiera, y el creciente dominio sobre la economía y la política en el detrimento de la nobleza. Otra característica es el surgimiento de una nueva clase, el proletariado, el desarrollo de innovaciones tecnológicas como la máquina de vapor y de industrias mecanizadas como la textil, la siderúrgica, acero y hierro o la minería. La progresiva sustitución de hierro por el acero, una aleación de hierro y carbono más dura y resistente. El desarrollo del comercio a nivel mundial, debido a la gran capacidad de producción y a las innovaciones en el transporte terrestre y marítimo. La predominancia del capitalismo británico, que se benefició del comercio internacional gracias a su poder marítimo y al acceso a las materias primas baratas, especialmente el algodón del sur de Estados Unidos y de la India. Bueno, ahí tenemos un mensajito de un oyente que nos pregunta, ¿en dónde sucedió todo esto? Bueno, le vamos a contestar con nuestros conocimientos de la historia que no está pisada, sino que siempre está vigente. La revolución industrial comenzó aproximadamente en 1760 en Inglaterra. La burguesía comercial pujante, enriquecida gracias a la superioridad naval británica, estaba al control del comercio colonial y a otras condiciones económicas y políticas que le permitieron invertir su capital en invenciones tecnológicas y en las instalaciones de fábrica. El cambio en la organización del trabajo que supuso el sistema fabril orientado a aumentar la productividad fomentó el crecimiento de grandes ciudades como Manchester, Birmingham, Liverpool y otras más. Esta primera etapa de innovaciones productivas concluyó aproximadamente en 1840 y apenas 3 décadas después comenzó la siguiente etapa del proceso de industrialización que suele llamarse Segunda Revolución Industrial, pero que en realidad nosotros sabemos que es la segunda fase de la revolución. Bueno, esperamos que hayamos respondido a la oyente y si no, cualquier preguntita nos puedes estar llamando. Pero yo te pregunto, ¿qué desencadenó esta revolución? Bueno, ahora voy a responder yo. La revolución industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que tuvieron lugar inicialmente en Inglaterra y que permitieron la industrialización, que ésta misma se expandiera luego a otras partes del mundo. Entre esas causas vamos a nombrar a la revolución agrícola, el crecimiento demográfico, la disponibilidad de recursos, la influencia política de la burguesía. Bueno, ahora voy a empezar explicando la revolución agrícola. Hasta el siglo XVIII, la actividad agrícola era muy similar a las prácticas de la Edad Media. Se empleaba el trabajo manual y la tracción animal,
Existían tierras comunales y el nivel de producción era modesto, debido al sistema de barbecho, que consistía en dejar descansar la tierra luego de la cosecha para que se regeneraran los nutrientes del suelo. La revolución agrícola introdujo cambios que ampliaron la disponibilidad de recursos alimenticios y promovieron el movimiento de la población hacia las ciudades. ¿Y qué pasó con esto? Comenzó a utilizarse maquinaria para el trabajo de la tierra y una vez iniciada la industrialización, se incrementó esta mecanización. Los campos se convirtieron en propiedad privada acumulada por los grandes terratenientes mediante el cercamiento, lo que provocó que campesinos sin tierra se convirtieran en obreros urbanos. Se reemplazó el viejo sistema de cultivo por el sistema de rotación Norfolk, que consistía en rotar las variedades de cultivos de modo que no se saturaran siempre los mismos nutrientes del suelo. Con otra de las causas, el crecimiento demográfico. Debido a los cambios de la alimentación a partir del siglo XVIII, se experimentó un importante incremento de población. Cuando comenzó la revolución industrial, esta población se concentró cada vez más en las ciudades industriales. La revolución industrial introdujo a su vez cambios que impactaron en el crecimiento de la población, como la disminución de la mortalidad debido a la mayor producción de alimentos, el mayor desarrollo de la medicina, por ejemplo, el invento de las vacunas y el consecuente incremento de la tasa de natalidad. La disponibilidad de los recursos era otra de las causas. Dos ventajas que explican que fuera en Inglaterra donde comenzó la industrialización fueron la disponibilidad en el suelo inglés de recursos como el carbón mineral y el hierro, indispensable para la transformación productiva y la disponibilidad de materias primas, para la industria textil, especialmente el algodón de la India, y el sur de Estados Unidos, al que la burguesía inglesa accedió por sus vínculos coloniales y por la posición dominante de Gran Bretaña en el comercio mundial. Y otra de las cuestiones es la influencia política de la burguesía. ¿Querés decirnos vos, Silvi, cuál era esa influencia política de la burguesía, esa causa? Sí, yo te ayudo un poco. Tras la Revolución Gloriosa de 1688, en Inglaterra se estableció una monarquía parlamentaria que limitó el poder del rey y de la nobleza, al tiempo que concedió una creciente capacidad de intervención política a la burguesía. A partir de este hecho, se impulsaron medidas que favorecieron a los comerciantes y banqueros, incluida la creación del Banco de Inglaterra y en otros países europeos la toma del poder político por parte de la burguesía liberal comenzó recién a fines del siglo XVIII, mediante hechos dramáticos como la Revolución Francesa, que algunos historiadores incluyen en el grupo de las revoluciones burguesas. La revolución industrial dependió en gran medida de la acumulación de capitales de la burguesía inglesa, pero también de leyes de liberalización económica que la favorecieron. Esto permitió la creación de emprendimientos y la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la defensa de la propiedad privada, la innovación tecnológica y el comercio, muchas veces respaldado por el poder naval británico. A ver, Vane, ¿qué me podés contar? A raíz de todo este cambio y revolución que estamos hablando de Inglaterra, ¿qué industrias se originaron? Bueno, a ver, Silvi, entre las industrias que se originaron podemos nombrar a la industria textil, y con esto me refiero a máquinas con lanzadera, volante, la hiladora Jenny, la máquina de hilar y el telar mecánico. Con respecto a la industria minera, a partir del siglo XIX, el carbón vegetal que provenía de la madera fue sustituido por el carbón de coque o mineral. El carbón era importante, era el combustible empleado en las máquinas a vapor para el transporte, por ejemplo, el ferrocarril y el barco a vapor. Otra industria era la industria siderúrgica, el hierro, el acero, que fueron las principales materias primas de la época. Por otro lado, la industria del transporte, que se pasó del transporte a caballo al ferrocarril. Y todo esto va a permitir que aparte de trasladarse personas, ¿no es cierto?, también va a permitir que haya una expansión comercial. ¿Por qué? Porque la mercadería iba a llegar a todas partes del mundo. Bueno, con respecto a esto, creo que fui clara y dije cuáles eran las industrias que se originaron.
Y todo esto tuvo consecuencias. Silvi, ¿vos nos podrás decir algo sobre las cuales fueron las consecuencias de la revolución? Sí, por supuesto, como todas revoluciones, tiene que tener sus consecuencias. Esta revolución industrial supuso un cambio notable en la forma de producir y en la organización del trabajo. Provocó una inmensa generación y acumulación de riquezas, generalmente concentrada en los sectores burgueses que tenían la propiedad de las fábricas o se dedicaban al comercio y las finanzas. Este cambio también influyó en las posteriores innovaciones tecnológicas y productivas que expandieron el capitalismo a nivel mundial. A raíz de la revolución industrial, los grandes conglomerados urbanos multiplicaron su población y se produjo una notable separación entre la ciudad y el campo. Si bien las innovaciones técnicas y científicas promovieron avances médicos o sanitarios que ayudaron al crecimiento poblacional, la concentración de la población facilitó la transmisión de enfermedades infecciosas, especialmente en los barrios obreros. Además, la vida urbana provocó la concentración de contaminantes propios de las ciudades, residuos orgánicos y contaminantes atmosféricos provenientes de las estufas y contaminación del aire a consecuencia del combustible. Y te sigo contando más consecuencias que tuvo esta revolución industrial. Antes de que se conformaran las organizaciones obreras dedicadas a la defensa de los trabajadores, como los sindicatos, no existían leyes que regularan el trabajo del proletariado, dado que había un amplio sector de la población sin empleo ni recursos económicos. Muchas personas aceptaban trabajos en condiciones muy desfavorables. Las jornadas laborales eran tan largas que se tornaban insalubres y estaba permitido el trabajo infantil, muchas veces preferido por los dueños de las fábricas, porque a los menores de edad se les pagaba menor salario. Y para terminar te diré también una gran consecuencia. A lo largo del siglo XIX, esta situación fomentó la organización obrera y la legislación de trabajo, así como el surgimiento de nuevos movimientos políticos e ideologías, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, que impulsaron cambios en estas condiciones. Sin embargo, muchos de los problemas laborales surgidos en la Revolución Industrial persistieron en mayor o menor grado hasta comienzos del siglo XX. Bueno, muy bien, esto fue todo por hoy y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Quién sabe con qué los vamos a sorprender. Recuerden, el pasado no es pisado, siempre debe ser recordado. Recordado.